Vamos a empezar a hablar de este tema, ¿vale? Y voy a compartir la pantalla donde estábamos y vamos a empezar a introducirlo. Entonces, bueno, como os decía, todos sabemos que el día 25 de diciembre la Iglesia Católica decide que se celebre el natalicio del Niño Jesús. Lo que me interesa es ver cómo y por qué se elige ese día para celebrar el nacimiento de Jesús en Belén. Es muy interesante porque realmente la Iglesia Católica va evidentemente a trabajar sobre fuentes canónicas y van a ser los evangelios de San Mateo y los evangelios de San Mateo y de San Lucas lo que nos va a dar, por así decir, información para dar una fecha concreta al nacimiento del niño Jesús o para hablar realmente de la historia de la Navidad. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que si nosotros nos ponemos a estudiar e indagar en la historia del cristianismo, para el cristianismo la verdadera fiesta y la más importante de todas sería el momento de la Pascua de Resurrección. De hecho, se celebraba el día que moríamos en el Señor. Eso es bastante interesante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, realmente nos vamos a encontrar cómo a lo largo de la historia se han preocupado, por así decir, para ir asentando una serie de fechas, ritos y celebraciones que tuvieran o que dieran énfasis realmente a la tradición cristiana. Entonces, bueno, el punto de partida, como os decía, serían esos evangelios canónicos, pero luego la historia de la Navidad se va de alguna forma a nutrir, por así decir, de esos análisis, esos estudios de otros textos, como por ejemplo los evangelios apócrifos. Estudiando esos textos, lo que vamos a hacer es contribuir a generar una iconografía de la Navidad. Pero bueno, ¿por qué celebramos la Navidad en estas fechas? La verdad es que nunca hubo una preocupación importante entre los primeros cristianos de preguntarse cuándo nació Jesús. ¿Vale? Como os decía, lo importante realmente era la muerte y la Pascua de Resurrección, incluso a día de hoy, sigue siendo la fiesta litúrgica más celebrada, más importante. Entonces, bueno, la historia de la Navidad está relacionada con la historia de las culturas precristianas que celebraban una serie de ritos en estas fechas. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Bueno, realmente la tradición viene desde el hemisferio norte y en el hemisferio norte, durante la Navidad, el solsticio de invierno, por así decir, lo que nos vamos a encontrar es que el sol alcanza su cenit en el punto más bajo. Entonces, desde ese momento, los días comenzarán a alargarse. Tradicionalmente, lo que nos vamos a encontrar es que podría ser entre el 21 y el 22 de diciembre, cuando los días empiezan a ser un poquito más largos. Hoy en día lo medimos con muchísima exactitud y sabemos que días previos al 13 de diciembre podemos ver cómo la luz empieza a ganar terreno, aunque sean segundos, o sea, ni siquiera segundos. Pero bueno, las culturas precristianas ya observaban, miraban a los astros y sabían identificar que en esta época el sol, la luz, ganaba terreno a la noche. Teniendo en cuenta que esas culturas eran culturas agrícolas que necesitaban, por así decir, del sol, porque este era dador de vida, evidentemente los ritos, los mitos que se celebraban en estas fechas en las culturas precristianas van a ser muy importantes. Todas ellas lo que celebraban era el nacimiento del sol. Por esto os he puesto estas imágenes que nos van a llevar o nos van a hilar realmente a lo largo de toda la charla. Entonces, bueno, en estos momentos celebra el nacimiento del sol y de alguna manera celebraba que con el nacimiento del sol toda la naturaleza comenzaba a despertar de su letargo invernal. Los hombres y las mujeres veían el solsticio de invierno una esperanza totalmente renovada. Era como la idea de la supervivencia, nos garantizaba la idea de la supervivencia. Entonces, sin ninguna duda, entre las culturas precristianas, el astro, por así decir, más adorado ha sido el sol, ¿vale? Por encima de todo. Casi podríamos decir que el sol es el dios más arcaico que la humanidad ha venerado. Entonces, bueno, durante el solsticio de invierno, todos los pueblos, como os digo, de culturas precristianas, vinculados a tradiciones agrícolas, lo que nos vamos a encontrar es que celebraban una serie de ritos donde, por ejemplo, el fuego, la danza, la recogida de determinadas plantas que se consideraban mágicas, eran pues como
como partes fundamentales de esas celebraciones. Entonces, bueno, es interesante como más o menos como 3 días antes del 25 de diciembre, casi todos los pueblos cristianos iniciaban estas celebraciones, estos festejos. Esos festejos se podrían ir alargando dependiendo de las culturas hasta que de alguna manera celebraban esa llegada del año nuevo y con ello pues el retorno, por así decir, de las fuerzas vegetativas de la naturaleza. Entonces, bueno, teniendo muy en cuenta todo esto, cuando empezamos a hablar del cristianismo, vamos a darnos cuenta cómo evidentemente los cristianos empiezan a mirar hacia estas fiestas. Por ejemplo, entre el siglo I y el siglo III, que sabemos que el cristianismo estaba escondido, soterrado, lo que nos vamos a encontrar es que no hay intención por buscar una celebración del nacimiento de Jesús. Incluso las tradiciones cristianas o las celebraciones y ritos cristianos compatibilizaban perfectamente con los ritos paganos, por ejemplo, del Imperio Romano. Así que una cosa no quitaba la otra. Podríamos ser cristianos, pero sin ninguna duda podríamos celebrar esos ritos solsticiales a los que estábamos acostumbrados desde antaño. Entonces, bueno, la verdad es que las ceremonias solsticiales y las fiestas en torno a la celebración del solsticio de invierno van a ser tremendamente interesantes y de hecho se van a seguir celebrando a pesar de todo hasta más o menos como mediados del siglo XII, ¿vale? Dependiendo de las regiones nos vamos a encontrar que tienen más o menos importancia, pero a pesar del peso que el cristianismo empieza a tener a partir del siglo IV, lo que nos vamos a dar cuenta es que todavía esos ritos, por así decir, de carácter pagano van a estar presentes en las vidas de las gentes cristianas de aquellos momentos. Entonces, bueno, no es ninguna casualidad, por ejemplo, que el día o en torno al 25 de diciembre se celebren el natalicio de los principales dioses solares. Por ejemplo, yo os he puesto una serie de imágenes que nos van a ayudar a reforzar un poquito todos estos conceptos, pero si nos ponemos a hurgar en la mitología y en las religiones precristianas, nos vamos a dar cuenta que dioses como Osiris, Horus, Apolo, Mitra, por ejemplo, Dioniso, van a ser divinidades cuyo nacimiento, cuyo natalicio se celebra en estas fechas. Entonces, bueno, es muy interesante porque evidentemente teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que cuando se impone la discusión teológica se decida por parte del cristianismo que el 25 de diciembre también se pueda celebrar el natalicio del niño Jesús. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo ocurre todo esto. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen de Osiris, aquí vamos a ver una representación de Apolo, vemos al Apolo Citareo y es muy interesante porque yo le he puesto a propósito dentro de la presentación, más que nada porque aparece con el arpa como atributo de Apolo y lo que nos vamos a encontrar es que el arpa, la música del arpa se va a entender como alabanza de la divinidad. Entonces necesitamos unas bases sobre las cuales asentar teológicamente el por qué Jesús nace el 25 de diciembre. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenéis las representaciones, una representación muy interesante. Esta es la imagen de Mitra que tenemos en nuestro país y que además es una imagen de una gran calidad, ¿vale? La procedencia es del yacimiento arqueológico de Cabra en la provincia de Córdoba y podemos visitarlo en el yacimiento arqueológico de dicha ciudad. Bueno, me interesa muchísimo porque vais a ver a la divinidad sobre el toro, siempre es representada así. Mitra es un dios de la religión iraní anterior a Zaratustra y podemos decir que en torno al siglo IV, fijaros, podríamos ver que Mitra es el máximo competidor de Jesús, ¿vale? Es como la competencia más importante. Ahora vamos a hablar de ello, pero me interesaba que vierais la imagen en este momento. Entonces, el 25 de diciembre, por ejemplo, el mundo romano lo va a dedicar al Día del Sol Invictus. Entonces, bueno, es muy, muy interesante como de alguna manera el 25 de diciembre ya tiene unas connotaciones tremendamente significativas. Y bueno, como os decía, divinidades como Dioniso, ¿vale? También van a celebrar su natalicio en torno al 25 de diciembre. Hay dos festividades muy, muy importantes en el Imperio Romano. Esas dos festividades que se celebran, esos dos festejos, esas fiestas importantes que se celebran en el Imperio Romano en estos momentos, en torno a esta época del solsticio, van a ser unas fiestas que están dedicadas en honor a Dioniso, al Baco romano. Yo he puesto para ilustrar esta imagen que nos lleva
analizar una obra de Miguel Ángel Caravaggio. Esta obra es de 1598 y vemos cómo realmente aparece Baco tal y como le conocemos nosotros o como se ha popularizado. Aparece Baco como dios del vino. Curiosamente, el Baco romano es heredero del Dioniso griego, esto es importante, y es fruto de una fusión de mitos que llegan del mundo egipcio y del mundo heleno. Entonces, bueno, tradicionalmente Baco siempre se va a relacionar con se va a relacionar con el vino, ¿vale? Se va a relacionar o va a ser conocido como la divinidad del vino, pero también fue una divinidad que protegía la vegetación, ¿vale? Que era una divinidad que estaba relacionado con la fecundidad y también, por ejemplo, era una divinidad que estaba relacionada con la muerte. Con la muerte, en tanto en cuanto la muerte tenía un poder de control, tenía una capacidad de controlar esa fertilidad. Entonces, bueno, al fin y al cabo, lo que nos estamos encontrando es que estas divinidades tienen una serie de relaciones muy, muy importantes con esa idea de los ciclos vegetativos. Esto es bastante importante. Entonces, bueno, las fiestas en honor a Dionisos, o a Baco en el mundo romano, empezarían en torno al 24 de diciembre. Son muchos los textos que nos dicen que el 24 de diciembre empieza un mes dedicado por entero a esta divinidad. Un mes que tendría 31 días y durante esos 31 días en el mundo romano se celebrarían una serie de fiestas en honor a Baco, fiestas que se enfrentaban al orden establecido. Es decir, de alguna manera el mundo, el ritmo de las gentes cambiaba en estos momentos. Tenemos que tener en cuenta que esto, por así decir, da lugar a poder investigar muchísimo más, porque los cultos mistéricos en torno a Dioniso o Baco son tremendamente interesantes. Pero si hay alguna fiesta que es muy, muy significativa, ¿vale? Y que realmente yo creo que se relaciona muchísimo más con la Navidad cristiana, aunque estas festividades se van a solapar, van a ser las famosas Saturnales, Saturnalias o Saturnalias romanas, ¿vale? Aquí os he puesto esta obra, que es una obra maravillosa de Tiziano, que está en el Prado, es la Bacanal de los Andrios. Entonces, bueno, aquí vemos pues realmente cómo de alguna manera se celebrarían esos ritos en torno a la figura de Baco en ese mes, que como os digo, se dedicaba al dios y que empezaba a contarse el 24 de diciembre. Aquí tenemos el templo de Saturno en el Foro Romano. Esto es lo que nos invita a hablar de otra de las grandes festividades de Roma durante el solsticio de invierno y eran las festividades en torno a Saturno. El Saturno romano estaba identificado con con el Cronos griego. Es muy interesante. Saturno se entiende como una antigua divinidad agrícola. De hecho, por ejemplo, la raíz etimológica de la palabra Saturno, del nombre de Saturno, Sator, viene a traducirse por sembrador, creador. Fijaros, ¿no? De alguna manera ya empiezan a aparecer conceptos etimológicos soterrados, escondidos, que se pueden ir identificando en un futuro con la figura de Jesús. Y, por ejemplo, en otras ocasiones podemos hacer análisis etimológicos en los que la palabra Saturno deriva de la palabra Sator, Satur, con U. Entonces, significaría saciado, harto, con lo cual se va a relacionar, como os decía, con esa idea de la prosperidad agrícola. Y de hecho es muy interesante porque Saturno se identificaba y se convertía en sinónimo de la abundancia. Entonces, bueno, es quizás más interesante adentrarnos en las Saturnalias o en las Saturnales, podéis encontrar los dos nombres, porque yo creo que estas festividades en honor a Saturno, estos festejos en honor a Saturno, son las fiestas que más relación tienen con la divinidad. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que he rescatado de una obra de Cayet en el Museo del Louvre, donde vemos la representación de un banquete, de un ágape en el contexto de las Saturnales romanas, como os decía. Así que en origen estas fiestas sabemos que eran unas fiestas campestres y la celebración duraba una semana en la antigua Roma. Esa celebración era previa al mes que se dedicaba a Dioniso. Entonces, bueno, las Saturnales comenzaban a celebrarse el 17 de diciembre y terminaban de celebrarse el día 24. Dejaban o eran la antesala para esa gran celebración del Imperio Romano en la cual el 25 de diciembre se dedicaba al Sol Invictus que os decía anteriormente. Entonces, ¿qué ocurría durante toda esa semana previa
a esa celebración? Bueno, pues durante esa semana las gentes se reunían en grandes festejos, celebraban banquetes, se abolían temporalmente las clases sociales. Por ejemplo, hay textos muy graciosos que nos hablan de cómo los señores se convertían en esclavos y los esclavos en señores. Se prohibía, por así decir, todo lo que tuviera que ver con la actividad pública y es muy interesante porque el único oficio bien visto durante las Saturnales era la cocina. Entonces, bueno, de alguna manera lo que vamos a ver es cómo durante estos tiempos se van a desarrollar una serie de costumbres, de celebraciones, ritos que están muy relacionados con lo que hacemos nosotros en Navidad. Por ejemplo, en las Saturnales, en el tiempo de las Saturnales romanas, era frecuente que se intercambiaran regalos y que esos regalos significaran buena suerte. Entonces, bueno, aquí tenemos, como os decía, la fiesta más importante en relación a la Navidad cristiana. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues mirad, ya que tenemos a unas cuantas mexicanas dentro de la conferencia, pues también tengo que aludir a que, por ejemplo, dentro de los cultos precolombinos existen referencias a la existencia de fiestas solsticiales de invierno. Se habla de la reina de los cielos, concretamente del parto de la reina de los cielos y la llegada al mundo de su hijo, un joven dios solar. Entonces, bueno, simplemente para ver cómo de alguna manera en esa necesidad de explicarlo todo, en esa necesidad de alguna forma de generar confianza para los nuevos ciclos agrícolas, todas las culturas terminaron llegando a un mismo punto, a esa idea de la necesidad de adorar y celebrar el sol. Bueno, antes os hablaba de Mitra, os enseñaba una imagen de Mitra y ahora aprovecho para deciros que realmente en torno al siglo IV, que es cuando se va a fosilizar el día del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, la divinidad que se toma como referencia de una forma mucho más evidente es Mitra, ¿vale? Ese dios que, como os decía anteriormente, pertenece a la religión irania anterior a Zaratustra, había alcanzado, por así decir, una popularidad enorme. De hecho, tiene un paralelismo con Jesucristo inexplicable prácticamente. ¿Por qué? Pues porque según la leyenda popular, Mitra había nacido de una madre virgen el 25 de diciembre. Se dice que nació en una cueva o gruta, que fue adorado por pastores y magos, que fue perseguido, que acabó siendo muerto y que resucitó al tercer día. No sé a qué os suena todo esto, pero evidentemente el paralelismo, ¿no?, con Jesús está servido. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que todos estos datos que yo os estoy esbozando nos van a servir de base para que de alguna manera los teólogos que empiezan a hablar de la necesidad de celebrar el natalicio de Jesús tengan un punto de partida. Por ejemplo, esta imagen que estáis viendo es una imagen de los juegos y de las reuniones mientras se están celebrando las Saturnales romanas. Entonces, bueno, aquí tenemos a este personaje, el Papa Fabián, que nos traslada ya al siglo III. Os cuento así como muy, muy rápido, ¿vale? En el siglo II los cristianos solo celebraban la Pascua de Resurrección y su misterio. De hecho, consideraban totalmente irrelevante el nacimiento de Jesús. Pero sí que es cierto que a finales del siglo II ya hay como ganas de celebrar el natalicio de Jesús de una forma diferente y bastante clara. Hay algunos teólogos que, basándose en los textos del Evangelio, comienzan a dar fechas para el nacimiento del niño Jesús. Y esas fechas van a ser varias. Unos hablan del 6 y del 10 de enero, ¿vale? Otros hablan del 25 de marzo, otros hablan del 15 y del 20 de abril y algunos teólogos incluso hablaban del 6 de mayo para celebrar el natalicio de Jesús. Bueno, pues el papa que estaba sentado en aquellos momentos en el trono de Pedro era el Papa Fabián. Y el Papa Fabián de repente les acusa a todos ellos de sacrílegos. Por eso os he marcado esa palabra entre exclamaciones. Entonces, bueno, de alguna manera dentro del seno de la Iglesia iba a haber una discusión importante en torno a esa variedad de fechas y cómo algunos cuestionaban esa idea de no tener por qué celebrar el natalicio de Jesús.
Os he rescatado este fragmento del Evangelio de San Lucas porque me parece tremendamente interesante. A pesar de la variedad de fechas que ofrecen los teólogos, si os dais cuenta, ninguno de esos teólogos hablaba de fiestas o de que el nacimiento del niño Jesús se hubiera producido ya no el 25 de diciembre, sino en torno al 25 de diciembre. Entonces, bueno, esto es interesante porque, como os decía, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas nos ayuda a establecer todo lo que es la iconografía y los ciclos de Navidad. Y bueno, aquí tenéis el texto que nos pone en evidencia esta idea de que realmente Jesús no ha nacido la noche del 24 al 25 de diciembre. Para nada. Realmente sabemos que lo más coherente es pensar que Jesús debió nacer una noche primaveral. A finales de diciembre en Belén hace un frío excesivo, la lluvia es tremenda, por lo tanto impedían de todas que se pudiera dormir al raso. Unos pastores no se iban a arriesgar a perder su rebaño. Entonces, bueno, es muy interesante también porque nos acercamos a las fuentes que se utilizan, pero también vemos cómo las fuentes justifican esa idea de que hay otras causas, otras razones para decidir que Cristo naciera el 25 de diciembre. Hombre, la relación está servida a los principales dioses solares de esas culturas precristianas de las que os he esbozado, nacen y celebran su nacimiento en ese día. Entonces, bueno, todo esto se va, por así decir, moviendo de una forma muy lenta, ¿vale? Como os digo, a finales del siglo II empiezan las ganas, durante el siglo III hay bastantes intentos, pero no es hasta el siglo IV, hasta el momento en el que se decide que la Navidad se celebre el día 25 de diciembre. Entonces, bueno, si queremos profundizar aún mucho más en todo esto, por ejemplo, podríamos investigar en los textos que en el año 325 nos deja el Concilio de Nicea, ¿vale? Es cuando se establece ese dogma tremendamente discutido de que padre e hijo compartían la misma sustancia. Entonces, más o menos podemos decir que durante el pontificado de Liberio, ¿vale? Que es este personaje que tenemos aquí, esos sacrílegos dejan de ser denominados sacrílegos. ¿Por qué? Pues porque durante el pontificado de Liberio es cuando se establece que el 25 de diciembre, sin discusión alguna, sea el día que se celebre el nacimiento del niño Jesús. Posiblemente está relacionado por el hecho de que la fiesta del Sol Invictus del Imperio Romano era tremendamente popular y se había extendido de una forma tremenda. Entonces, bueno, esto es algo que yo siempre explico como muy de andar por casa, pero es muy interesante porque, claro, tú dices, estos personajes, todos estos señores son cristianos, pero están acostumbrados a celebrar sus fiestas solsticiales. Si ahora les decimos que les vamos a quitar las fiestas del en torno al 25 de diciembre y que vamos a celebrar unas fiestas nuevas, no sé, poneros el 6 de mayo o el 24 de abril, pues evidentemente esto iba a ser demasiado complicado. La gente se iba a rebelar. Entonces, lo que hizo el cristianismo, y lo hizo muy bien a la hora de ir imponiendo, por así decir, sus sistemas de pensamiento y creencias, fue ir transformando el significado a determinadas festividades, mitos, ritos o elementos del mundo pagano. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que yo creo que es muy claro. Cuando nosotros visitamos las catatumbas a las afueras de Roma, nos vamos a encontrar que aparecen una serie de grafitis. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar en el camino hacia esos lugares de reunión de los primeros cristianos cráteras, dibujos de una crátera, de una vasija. Bueno, cuando un romano veía una vasija, pues veía una vasija, pero cuando un cristiano veía una vasija, una crátera, ella veía el símbolo del bautismo. Entonces, lo que vamos a ver es, tenemos un elemento, una imagen, vamos a dotarla de un significado diferente. Entonces, en ese contexto es en el contexto en el cual esas fiestas del solsticio de invierno empiezan a transformar su significado. La transformación de su significado es muy lenta. Como os decía, muchísimos pueblos cristianos todavía a mediados del siglo XII, hasta mediados del siglo XII, estaban celebrando ritos en torno al solsticio.
Entonces, bueno, debió de ser en la época del Papa Liberio cuando finalmente el 25 de diciembre se decide que se celebre el nacimiento de Jesús. Os he rescatado estos frescos de Kariye Camín en Estambul, en Constantinopla, en la antigua Constantinopla, que nos representan, según estáis mirando hacia la izquierda, a San Gregorio Nacianceno y a la derecha tenemos a Juan Crisóstomo. Estos dos personajes, muchísimos artículos nos dicen que fueron los que tomaron la decisión de que el 25 de diciembre fuera el día que se celebraba el nacimiento de Jesús. A día de hoy sabemos que no, ellos sí que fueron favorables o partidarios de esta fecha, pero no fueron los que realmente la pusieron sobre la mesa, pero bueno, es importante recordarlos porque tuvieron mucho que hacer en esta idea. Y luego aquí tenemos esta frase magnífica de San Agustín, en la cual lo que nos vamos a encontrar es como exhortaba a sus creyentes desde el púlpito ya en esa transición al siglo XV: no dediquéis este día al sol, sino al creador del sol. Es decir, lo que vamos a ver es como desde el púlpito lo que estaba era pidiendo de alguna manera esa transformación de significado de ese día que el Imperio Romano dedicaba al Sol Invictus. Entonces, bueno, es interesante cómo de alguna manera la Iglesia católica, el cristianismo empieza, como os digo, a cambiar el significado a todas esas fechas. Por ejemplo, como os decía, a mediados del siglo XII es cuando todo esto empieza a calar con mayor fuerza y cuando ya la gente se olvida de que en estos días estamos celebrando el solsticio de invierno y realmente relacionamos las festividades de estos días con la festividad del nacimiento del niño Jesús. Esto es significativo porque tiene un trasfondo social muy importante. Por ejemplo, es el momento en el que en las iglesias comienza a ser importante anotar la fecha del nacimiento de las personas. Entonces, bueno, hasta ese momento, como os digo, solo importaba el día de tu muerte, que era el día que te acogías, que te acogía en el Señor. Entonces, bueno, en un principio la Navidad va a tener un carácter, va a ser una celebración de carácter humilde, una celebración en la que participaban fundamentalmente los campesinos, y a partir del siglo VIII es cuando se empieza a celebrar con toda la pompa litúrgica que nos podemos imaginar y que es la que llega hasta hoy en día. Entonces, bueno, a partir del siglo VIII pues vamos rizando el rizo, ¿no? Vamos dándonos cuenta cómo la Navidad se empieza, por así decir, a nutrir progresivamente pues, de elementos y símbolos que van a servir para su celebración. Pues la presencia del árbol, los adornos del árbol, la presencia de la representación de la Navidad a través del Belén, por ejemplo, la decoración, la iluminación, etcétera, los villancicos, bueno, pues todo eso que va llegando de forma progresiva. Pero más o menos hasta el siglo V, como os digo, la Iglesia pedía encarecidamente que el significado de las fiestas solsticiales se transformara y bueno, poquito a poco lo consiguieron. Y bueno, una vez explicado todo esto, ya teniendo claro por qué celebramos la Navidad en estas fechas, vamos a ver algunos aspectos de la iconografía de la Navidad. Es lo que decía que va a ser parte de mi conferencia de hoy. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que normalmente no vamos a encontrar relacionada con la Navidad así como de forma muy popular, pero dentro de lo que sería la iconografía religiosa a mí me parece interesante que la rescatemos. Evidentemente, como os decía, a partir del siglo VIII vamos a darnos cuenta cómo la Navidad se empieza a complicar, porque la pompa litúrgica que empieza a envolverla es bastante significativa. Pero como os digo, la Navidad era como algo muy íntimo, como algo muy de familia. A partir del siglo XIV podemos encontrar que en las familias más poderosas ya empezaba a haber como una pequeña representación de la Navidad. Y me estoy refiriendo a que a lo mejor esa noche del 24 al 25 de diciembre las familias se reunían en torno, por ejemplo, a una imagen del niño Jesús. Las iconografías navideñas se empiezan a rescatar de las grandes obras de arte, de esas obras de arte que están pensadas para una élite. Os he elegido los desposorios de la Virgen de Rafael porque me parece algo súper interesante. No os voy a hablar en este caso de la Virgen María. Todos sabemos que la Navidad o el ciclo de Navidad arrancaría el 8 de diciembre, que es el día que nosotros celebramos
en la Inmaculada Concepción. Es el momento en el que empezamos esa tradición o esa iconografía de la Navidad partiendo de la representación, por así decir, de la Anunciación, que luego veremos. ¿Por qué os pongo los desposorios de la Virgen de Rafael? Porque esto me ayuda para que entendáis cómo se ha creado la iconografía de José. Entonces, bueno, no sé, pero aquí vemos cómo en un primer plano de composición estamos hablando de clasicismo, por lo tanto, las figuras importantes están en el centro de la composición, nos enfrentamos al sumo sacerdote que parece que está uniendo en matrimonio, entregando a María a José. Entonces, bueno, yo lo cuento así muy rápido, pero el sumo sacerdote tiene una revelación, le han encargado que busque esposo a María y bueno, María es una mujer tan buena que realmente el sumo sacerdote se siente en una responsabilidad tremenda. Cuenta la historia, leyenda que envuelve este hecho, que estaba muy preocupado, que no dormía, ¿vale? Entonces, bueno, en un momento determinado se queda adormilado y un ángel del Señor le dice, tranquilo, cuando reúnas a los pretendientes de María, recibirás una señal y sabrás a quién has de elegir. Entonces, bueno, esta obra es genial para explicar esa señal, porque realmente la señal es que todos los pretendientes llegan con una varita y la de José florece. Entonces, incluso cuando nosotros vemos las representaciones belenísticas, no nos vamos a encontrar un Belén en el que José no lleve una varita. Y además, generalmente vemos como dos hojitas están en la parte superior. Entonces, bueno, esta obra es muy interesante porque además vemos como uno de los personajes que se introduce con un concepto que era el del chulín del Renacimiento, que aparece en la obra de Rafael, se ha enfadado por no ser el elegido y veis cómo explícitamente rompe su vara. Entonces, bueno, es interesante para que veáis un poquito todo esto. Aquí, ¿qué imagen tenemos de José? Bueno, pues la imagen que tenemos de José es la imagen de un hombre maduro, ¿vale? Vamos a encontrar dos tipos de representaciones. De hecho, por ejemplo, me apetecía mucho que vierais todos estos cambios iconográficamente y vamos a ver este detalle, que no sé si, por lo menos los que estéis en Madrid y habéis visitado el Prado, sí que es una parte y una pieza que admirar. Este pequeño detalle forma parte de la predela o el banco de la Anunciación de Fray Angélico. Ahora mismo, por ejemplo, el Prado está reorganizado y solo se expone la Anunciación. ¿Vale? La predela se puede mover. Hay pequeñas escenitas en esa parte inferior de la composición, concretamente 5, que nos hablan de la vida de la Virgen. Bueno, pues cuando hablamos de Fray Angélico, hablamos de un estadio artístico anterior a Rafael. Estamos hablando de que Fray Angélico, aunque nos mete de lleno ya en la pintura experimental y en lo que será el desarrollo del Renacimiento, ya nos está trabajando, por así decir, iconografías todavía medievales. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que José aparece con la barba y el cabello blanco, representado como si tuviera o como si fuera octogenario. En muchas ocasiones vais a encontrar esta iconografía. De hecho, Rafael en alguna Sagrada Familia recupera esta iconografía de un José octogenario. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera reforzaba el concepto de virginidad en la concepción de María. Entonces se va a utilizar y lo que estáis viendo es el mismo tema, pero trabajado por dos artistas completamente diferentes. Entonces, bueno, lo que pretendo a través de estas imágenes que he seleccionado para explicaros este tema es que veamos y observemos todos esos cambios que luego van a llegar hasta nuestros días. Y bueno, como os decía, el ciclo de la Navidad, según la tradición cristiana, empezaría y comenzaría concretamente con el momento de la Anunciación, el 8 de diciembre. De hecho, por ejemplo, fijaros, incluso como ahora la Navidad es algo que celebramos todos, ¿no? Y los adornos, la decoración ha llegado hasta nuestros hogares, por lo menos aquí en España es frecuente que el 8 de diciembre todos aprovechemos y empecemos a colocar nuestros adornos de Navidad. Tradicionalmente el ciclo de Navidad empieza el 8 de diciembre y termina y concluye el 2 de febrero. Ahora vamos a ver todo el ciclo a través de la iconografía. Pues bueno, esta obra es magnífica, es una anunciación maravillosa de la Galería Uffizi de Simone Martini. Estamos hablando
de esa pintura que ya nos va a marcar ese camino hacia el Renacimiento a través de la pintura experimental, pero esta obra tiene tintes muy medievalistas. De hecho, por ejemplo, aquí podemos trabajar conceptos iconográficos. Veis cómo todo el fondo de la obra se llena de color oro. El oro sirve para hablar de un elemento simbólico, y es que en ese oro lo que nosotros vemos es la luz de Cristo. Entonces, bueno, es interesante porque la presencia de la divinidad estaría patente simplemente a través de ese uso del oro en las composiciones. Aquí vemos el momento de la Anunciación. Tradicionalmente, lo que nos vamos a encontrar es que se cuenta que el ángel Gabriel sorprende a la Virgen leyendo o cosiendo. Entonces, bueno, yo os he puesto dos imágenes sobre este tema y las dos imágenes que he elegido son las de una Virgen lectora. Entonces, bueno, en este caso lo que me interesa muy mucho no solamente es que veamos esa iconografía de la Anunciación, que al fin y al cabo es la representación de María con el arcángel Gabriel, y vamos a ver en este centro compositivo un jarrón de flores blancas. Las flores blancas son símbolo mariano. Entonces, bueno, es muy interesante porque si las veis cerradas van a aludir a la representación de la Virgen Niña, si las veis semiabiertas, como es el caso, vamos a aludir a la representación de la Virgen como futura Madre de Dios, el momento de la concepción. Cuando las vemos totalmente abiertas, representarían la imagen de la Virgen ya como Madre de Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, a través de estas iconografías nosotros vamos a empezar a traducir todos esos significados de la Navidad. Por ejemplo, aquí en Madrid, que la tradición belenística es muy importante desde el siglo XVIII, nos vamos a dar cuenta que hay montajes que son auténticas escenografías y el montaje belenístico comienza con esa ubicación de la Virgen y el Arcángel. Y bueno, como no tenía que poneros la Anunciación de Fray Angélico, un detalle, ¿vale? Para que nos acercáramos a esa representación. A mí esta obra, por ejemplo, me parece súper interesante. ¿Por qué? Pues porque va a aludir al hecho del estudio de los evangelios para poder trabajar sobre todo esto. Esta imagen nos hablaba del pasado y nos habla como del pasado y del futuro, ¿vale? Nos deja ahí en esa línea intermedia. Es muy interesante porque vemos el tema de la Anunciación, como veis, el arcángel irrumpe en una logia renacentista, sorprende a la Virgen leyendo, vemos cómo Fray Angélico intenta de alguna manera ver cómo abandona el libro y vemos esa idea del recogimiento, y por otro lado, en el lado opuesto, ¿vale? En el lado de la izquierda, estáis viendo la representación gótica de Adán y Eva, la expulsión del paraíso. Entonces, bueno, de alguna manera lo que estamos viendo en este caso es la referencia, como os digo, a la idea de que María va a ser el vehículo que de alguna manera nos traiga al Salvador, ¿no? El Salvador y el personaje que va a redimirnos del pecado. Concretamente, cuando se representa a la Virgen leyendo, cosiendo, en el barroco, por ejemplo, podéis encontrar algunas imágenes de la Virgen María como una mujer humilde, rodeadas de cestas de costura, etc. Es porque se va a reforzar un concepto iconográfico, y es que era reflejo de la honestidad, de la laboriosidad y de la vida de oración. ¿Vale? Vamos a ir caminando hacia todos esos conceptos. Entonces, bueno, en todo este camino tendríamos que rescatar este texto, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido una síntesis para que lo tuvierais como referencia. Y en este texto nos habla del episodio de la visitación. Normalmente lo extraemos de la Navidad en la actualidad, pero como os digo, formaba parte de ese capítulo, de ese ciclo que nos hablaba del nacimiento de Jesús y del asentamiento iconográfico. Entonces, bueno, para que veáis esa referencia, os he ubicado, bueno, he seleccionado esta maravillosa obra, que es una obra de Giotto, que se encuentra en la capilla de Scrovegni, en Padua. Es uno de los sitios más bonitos que podemos visitar, ¿vale? Es muy, muy interesante porque Giotto, de alguna manera, se considera el padre de la pintura moderna. Es cuando todo empieza a cambiar, cuando ya salimos desde esos tintes medievales hacia esa idea del renacimiento. A mí, por ejemplo, me parece fantástico Giotto en este sentido porque empieza a trabajar fundamentalmente en torno al naturalismo de las figuras. Es genial cómo podéis ver ese abrazo entre Isabel y María y cómo vemos a sendas mujeres embarazadas. De hecho, Giotto acentúa los rasgos de vejez de Isabel para subrayar esa idea del milagro. Y luego lo que es muy interesante es que veis la imagen de María embarazada, además
además embarazada, según las fuentes que utiliza Giotto, las fuentes evangélicas de bastante tiempo, ¿no? En un estado muy avanzado de gestación. Bueno, la representación de María embarazada hoy en día nos extraña. Sí que hay representaciones iconográficas de la Virgen del Parto, ¿vale? Pero muy, muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque en la Iglesia Católica se empeñó muy mucho en que se celebrara la Navidad, como os decía, ¿no? En el que esos significados cristianos transformaran, por así decir, esas fiestas paganas de las que veníamos hablando. Se va a, como os digo, a esforzar muchísimo en crear una iconografía, pero también la va a ir transformando y adaptando según las necesidades. Entonces, por ejemplo, el Concilio de Trento será tremendamente importante para hablar de iconografía y es muy, muy interesante porque prohíbe representaciones como la representación de la Virgen del Parto. Prohibió muchas más, pero por ejemplo la representación de la Virgen embarazada sí que fue como acatada por todos los artistas, así que es un detalle muy bonito de ver porque las vais a encontrar iconográficamente reservadas a muy poquitos momentos como estamos viendo. Entonces, bueno, aquí ya sí que nos meteríamos en el análisis del propio nacimiento y aquí es donde la chicha iconográfica comienza a tener más importancia. Bueno, os he elegido, esto es un detalle de una pieza maravillosa que hay en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se llama el Frontal de Avià, viene de la iglesia de Santa María de Avià, y este es el detalle que representa el tema del nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, aquí os he elegido este concretamente porque nos lleva a la primera mitad del siglo XII, con lo cual aquí ya vemos y entendemos que esos significados de las fiestas en torno a estas fechas han sido modificados y que la Iglesia se encarga de que de alguna manera las imágenes en torno a la celebración del nacimiento de Jesús empiecen a proliferar. Bueno, aquí os puedo detallar varias cosas. Primero, bueno, a José siempre se le presenta así como taciturno, como diciendo, me han puesto aquí, tengo que adornar la escena, algunos autores le van a separar mucho de la Virgen, todo eso está relacionado con la idea de que hay que subrayar que no tiene nada que ver, que la concepción virginal del niño quede evidente en la iconografía. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación románica y lo que nos vamos a dar cuenta es que tiene relación con las representaciones romanas, con iconografías romanas. De hecho, por ejemplo, la Virgen María se representa como una matrona romana, como una mujer que acaba de dar a luz. Vais a ver cómo en muchísimas composiciones, por ejemplo, hay una adoración de los pastores de Tintoretto que es preciosa, donde vemos cómo la Virgen está como semiacostada o sentada. ¿Por qué? Ostras, porque acaba de tener un niño, entonces pues evidentemente se está recuperando de ese momento del parto. Así que esta es la primera manera o la primera forma de representar a una virgen recién estrenada como madre de Dios. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en primer plano de la composición, os he elegido esta a propósito porque estáis viendo la representación de la mula y el buey. Hoy en día no entendemos la Navidad sin esa representación de la mula y el buey. Esto hace eco, me estoy acordando de que hace unos años fue muy polémico porque nos decían en las noticias y la gente comentaba en las calles, es que Ratzinger quiere quitar la mula y el buey de la Navidad, ¿no? Y estábamos todos como indignados. La mula y el buey en la Navidad son elementos de adorno, ¿vale? Os voy a decir que según las fuentes iconográficas son totalmente de adorno. Empiezan a aparecer, como os digo, en la tradición medieval y es muy interesante porque están extraídos de fuentes literarias no canónicas. De hecho, por ejemplo, tendríamos que recurrir a evangelios como el Evangelio armenio de la infancia de Jesús. Los evangelios apócrifos son súper entretenidos, ¿vale? Y este que es el Evangelio armenio de la infancia de Jesús es muy, muy interesante y, como os decía, muy divertido. Entonces, bueno, Trento, volvemos al Concilio de Trento, ya intentó quitar la mula y el buey de la representación de la Navidad. No os estoy hablando de los belenes, os estoy hablando de que estas obras eran obras que llegaban a las iglesias, a los monasterios, que se utilizaban como elementos didácticos, ¿no? Era la lectura que había que hacer de ellas. Entonces, bueno, es interesante porque dijeron, ostras, pues como no podemos contra el enemigo, vamos a huirnos a él. En Trento fue imposible borrarlos del mapa.
Así que lo que se decidió fue dotarles de un significado iconográfico religioso que hiciera que los teólogos, por así decir, no se sintieran mal por la presencia de estos animales en la representación de la Navidad. Entonces, bueno, ¿qué van a significar? Bueno, pues la verdad es que pensaron muy mucho y de hecho en vez de darle un significado le dieron tres, ¿vale? Que tienen muchísima fuerza. El primero de ellos es como el más evidente. La mula y el buey son animales que no tienen descendencia. Entonces, bueno, dijeron esto va a ser fácil porque lo casamos con la idea de que refuerzan esa idea de la concepción virginal del niño. Bueno, venga, lo damos por válido. Hay otros por ahí que ponen sobre la mesa la idea de que la mula y el buey son seres vivos, los primeros que son testigos del nacimiento del Mesías, pero como son animales y no tienen entendimiento, pues no saben lo que significa el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, dijeron, pues ya está, van a representar la ignorancia del pueblo judío ante la llegada del Mesías. Bueno, también lo podemos comprar, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en las tradiciones belenísticas, si os lo relaciono, porque hoy no os voy a hablar de los belenes, vamos a ver cómo cuando compráis un portalito de Belén, normalmente hay una parte que está como bien construida y una parte que está como deshecha. Eso lo podéis ver en muchísimas obras de arte. Por ejemplo, me estoy acordando de la adoración de los magos del Bosco. Entonces, ¿por qué? Pues porque la parte nueva, la parte chula, estaba relacionada con la nueva iglesia, la iglesia cristiana, y la parte vieja era la vieja sinagoga. Es como que se quería representar un tránsito. Y como os he dicho, realmente para el cristianismo la verdadera fiesta importante es la Pascua de Resurrección. Es decir, la imagen que nos intenta, o que nos interesa, mejor dicho, subrayar, es la imagen de la muerte de Cristo, de que Él va a morir para salvarnos a todos. Así que es muy interesante porque la tercera hipótesis envolvía a la mula y el buey de un nuevo significado y decía que eran la prefiguración de los dos ladrones que mueren en la cruz al lado de Jesús. Pues bueno, aquí es como diferente, pero tradicionalmente cuando colocamos un Belén ponemos al niñito Jesús en el medio y a la mula y el buey así uno por un lado y otro por otro, ¿no? Es como al lado. Entonces, bueno, pues en esa organización lo que nos vamos a encontrar es que realmente ellos traducen ese tratamiento iconográfico. Como os digo, pues Ratzinger no decía nada del otro mundo y tampoco nos los quería quitar, por así decir, pero el hombre tenía toda la razón. ¿Vale? Son unos elementos, unas imágenes totalmente apócrifas dentro de la representación de la Navidad. Entonces, bueno, interesante esta otra obra que he extraído una imagen, un detalle del tríptico de la vida de la Virgen que realiza Dilbuch en 1445 y concretamente el nacimiento de Jesús. Me ha interesado cogeros porque es como muy gracioso, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, Dilbuch nos lleva a lo que sería todo lo que es la pintura flamenca, es muy, muy llamativo los cambios que se producen. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, los pintores flamencos, no me digáis por qué, pero en iconografía siempre pintan al niño ahí tirado en el suelo. Nosotros por lo menos le metemos en un pesebre, etcétera. La tradición mediterránea es diferente, pero realmente, como os digo, como mucho, 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 lo que hacen es aprovechar el manto de la Virgen para separarle del suelo. Entonces es bastante interesante. Y también las tonalidades que envuelven a María son curiosas. Generalmente en las pinturas de primitivos flamencos, digo generalmente, ¿vale? No que sea siempre, la Virgen suele ir vestida de azul, pero con un azul que tiene ya tintes de luto, entonces de negro, más oscuro. Con lo cual la presencia de la idea de la muerte de Cristo es importante. En este caso lo que más me interesa es la posición de la Virgen. La posición de la Virgen es una posición de hinojos, es una imagen de una Virgen arrodillada. Esto lo vamos a encontrar fundamentalmente a partir del siglo XIII. En el siglo XIII tenemos una obra maravillosa que escribe Santiago de la Vorágine, que nos habla de las vidas de los santos y las santas y es fundamental para estudiar iconografía religiosa. En esa obra nos habla de la visión de Santa Brígida y Santa Brígida sueña o dice que un ángel le revela en sueños que María pare sin dolor. Entonces, a partir de ese momento, la tradición iconográfica, en vez de representar a María como una matrona del mundo romano, comienza a representarla de hinojos en señal de adoración a Cristo.
Entonces, todo va a tener un porqué. Luego, lo que pasa es que a nosotros estas imágenes nos llegan dadas, los abuelos nos han contado que la mula y el buey eran para dar calorcito al niño, etcétera, y bueno, nosotros pues vamos a ir asimilándolas sin necesidad de cuestionarlas, por ejemplo, ¿no? Esa sería una referencia importante. Y bueno, aquí tenéis una obra maravillosa, que es La adoración de los pastores de Murillo, se encuentra en el Museo del Prado, ¿vale? Es una obra que me parece muy interesante porque además lo que hace Murillo es traer el nacimiento de Cristo al momento en el que vive, ¿no? Los tipos que aparecen utilizan naturalismo y los tipos que aparecen serían tipos pastores del siglo XVII. Cuando veis este tipo de anacronismos en arte es algo muy significativo, ¿vale? Y es porque habla de la trascendencia del mensaje. De hecho, la idea de que no hay una línea de tiempo. Es como que el mensaje trasciende a todas las épocas. Y bueno, ¿por qué la adoración de los pastores es lo primero? ¿Por qué ese arcángel del Señor anuncia a los pastores que ha nacido el Mesías? Pues era propaganda, marketing puro y duro. Los judíos consideraban que los pastores eran impuros para entrar al templo. De esa manera, el cristianismo decía que era una religión para todos, ¿vale? De alguna forma lo vamos a ver así. Entonces, bueno, es muy interesante porque eso hace que sean los primeros que reciben el anuncio del nacimiento del Mesías y los primeros que van a adorar al niño. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema de la circuncisión, que sería, son episodios, como os digo, porque del tema de los pastores nos vamos a los Reyes Magos, ¿no? O sea, directamente. Bueno, pues yo no lo he hecho. Yo de los Reyes Magos los voy a poner al final. Realmente el capítulo de la circuncisión es muy importante. Aquí os he elegido una obra de Manteña, mi Andrea Manteña me parece increíble. Me gusta mucho la pintura, me gusta muchísimo. Siempre que nos hablan del Renacimiento nos hablan de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. No les voy a quitar mérito, evidentemente, pero en el Renacimiento italiano tenemos a pintores que trabajan en el siglo XV, que son maravillosos y dejaron y sentaron las bases para que ellos tres pudieran tomar el testigo y así evolucionar en el campo de la pintura. Manteña es uno de ellos. Aquí tenemos una obra que pertenece, bueno, un detalle que pertenece al tríptico de los Uffizi y es el momento de la circuncisión. Entonces vemos como en el Evangelio de San Lucas 2:21 nos dice: 8 días más tarde, llegada la hora de circuncidar al niño, le pusieron de nombre Jesús, como había indicado el ángel antes de que fuera concebido. La circuncisión sería muy importante en el ciclo de la Navidad desde un punto de vista iconográfico, pues es el momento en el que se impone el nombre de Jesús al niño. Y seguimos avanzando y vamos hacia la presentación de Jesús en el templo. Esta obra es una obra de Antonio Morales, el Divino, se encuentra en el Museo del Prado y vemos cómo se lleva a cabo esa idea de la presentación. Con esto me iría al día 2 de febrero, ¿vale? El día de la Candelaria, el día de las candelas. Si nosotros contamos del 25 de diciembre al día 2 de febrero, lo que nos vamos a encontrar es que hay 40 días, justo los 40 días de la cuarentena de María y el momento en el que María se encontraba pura para poder presentar a su hijo en el templo. Entonces, bueno, es muy interesante esa referencia, pero yo ahora me voy a centrar en algo importante. La Iglesia católica, la Iglesia cristiana, bueno, luego católica, porque luego hay variaciones dentro de la Iglesia ortodoxa, ¿vale? Es muy interesante porque se fija mucho en las fiestas del solsticio, ¿vale? Se fija mucho en los ritos y las costumbres paganas. Febrero, el día 2 de febrero es el día de la Candelaria, ¿vale? El día que se celebra la presentación en el templo, como os decía. El mes de febrero en el mundo romano era un mes dedicado a las purificaciones. Y de hecho la palabra febrero viene de la palabra februa. Esa palabra era con la que se designaba un elemento muy importante. Se iniciaban los sacrificios en honor a los dioses y la piel de los animales se sacaba la piel de los animales y la piel de los animales se separaba como en tiras de cuero. ¿Vale? Entonces esas tiras de cuero se unían a una especie de manguito de madera y
con esas tiras de cuero, los jóvenes salían en febrero y azotaban la tierra. De alguna manera, esas februas llamaban a la fertilidad, al despertar total de la tierra. Era muy, muy importante para celebrar todos esos ritos de carácter pagano que terminaban cerrando la fiesta del solsticio. Entonces, bueno, la Iglesia Católica, el día 13 de diciembre, lo dedica a Santa Lucía. Empezamos a ser conscientes que en las culturas precristianas, ya en torno al 13 de diciembre, empieza a haber cierta alegría, cierto movimiento para celebrar esas fiestas del solsticio. Si nosotros nos vamos a cálculos matemáticos ahora mismo, ya sabemos cómo el 13 de diciembre empieza a ganar terreno la luz sobre la noche. Muy poquito, pero ya empieza. Evidentemente, el día 24 al 25 es el Sol Invictus, a partir de ahí ya los días van a crecer. En Castilla hay un viejo refrán que dice por reyes hasta los bueyes, como diciendo por reyes, para el 6 de enero, hasta los más ignorantes, los más tontos, perciben que realmente la luz ha ganado terreno a la noche. Y el día 2 de febrero, el día que celebramos, el Día de la Candelaria, es el día de la candela, el día de la luz. Cuando nosotros presentamos a Jesús en el templo, lo que triunfa es la luz. Ego sum mundi, yo soy la luz del mundo. Esta fiesta sé que es muy importante en México, ¿vale? Está relacionada con el roscón y todas esas cosas, pero bueno, eso para otra ocasión. Así que aquí cerraríamos el ciclo de la Navidad. Decís, ahora seguro pensáis, ay, ¿los Reyes Magos dónde se los ha quedado? Bueno, pues los he puesto aquí, ¿vale? Evidentemente nosotros celebramos la Navidad toda junta, ¿no? Y les decimos a los niños que los Reyes Magos son magos, pues nos sirven muy bien para que tarden poquito en llegar. Pero realmente la adoración de los magos, si seguimos los textos evangélicos, si seguimos a San Mateo, que es fundamental, etc., la adoración de los magos se debió de realizar cuando el niño Jesús tenía unos 2 años. La pista es clarísima. Cuando Herodes decreta la matanza de los inocentes, ordena que se maten a los niños menores de 2 años. Con lo cual es muy normal que en las iconografías de la adoración de los magos podáis ver niños muy creciditos. Entonces, bueno, aquí por ejemplo os muestro la adoración de los magos de Maíno, de Juan Bautista Maíno. Pierde color la diapositiva. Ver esta obra en el Museo del Prado es un espectáculo. Entonces vamos a ver cómo él lleva un sentido ascendente. Entonces vemos al rey Gaspar, al rey Melchor en la parte de abajo, que es el personaje que aparece con la barba blanca y calvito, ¿vale? Que está arrodillado. Detrás de él aparece un personaje con turbante que sería Gaspar, y por encima identificamos a Baltasar porque es negro. Bueno, podríamos trabajar un tema, una conferencia, una charla sobre la Epifanía de una forma tremendamente exhaustiva. Los Reyes Magos o la Epifanía, ¿vale? Es una fiesta de revelación, ¿vale? Los Reyes Magos se traducen iconográficamente en la idea de la revelación de la identidad de Cristo. Os he puesto detallitos, ¿vale? Por ejemplo, porque la obra es muy, muy grande, es alargada, entonces para que lo vierais bien, aquí tenéis el detalle que nos muestra el rostro de Melchor y el rostro de Gaspar. Representan las 3 edades del hombre, representan los continentes conocidos, ¿vale? Y representan la Santísima Trinidad. Pues Melchor se le pinta siempre con más de 60 años y representa a Europa, regala oro al niño Jesús y es símbolo de la realeza de Jesús, ¿vale? Es el símbolo de la realeza de Jesús. Os lo resumo mucho. Gaspar se pinta como un hombre de mediana edad, de 40 años, representaría Asia, ¿vale? El continente asiático, y regalaría incienso. El incienso es el símbolo de la divinidad de Cristo, símbolo de divinidad. Y Baltasar, que lo tenemos aquí, representaría a África, pero a partir del siglo XV. Antes del siglo XV no vamos a tener esta representación de los magos. Sí vamos a tener ya el resumen de 3 magos, pero van a ser blancos, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos lleva a hablar o a dejar sobre la mesa un tema muy interesante, porque la discusión teológica en torno a cuántos eran los magos es tremendamente importante. Entonces, bueno, es muy curioso porque las representaciones más antiguas, incluso hay algunas que nos llevan a hablar de 99 reyes.
porque en San Mateo dijo varios eran los magos. La Iglesia cristiana resumió a 3 porque como eran 3 regalos, pues pensaron que cada uno llevaría uno. Pero bueno, pasamos por 12 como si fueran la prefiguración de los apóstoles, por 6, o sea, realmente lo único que tenemos claro es que eran varios. Entonces, bueno, tradicionalmente siempre se ha vendido la moto de que el rey europeo era el que más molaba, tener en cuenta que todas estas historias se construyen desde la teología que se construye en Europa, porque regalaba el oro. Pero en la época de Jesús, la mirra, que es el regalo que hace Baltasar, que es el ungüento funerario y por tanto simboliza la humanidad de Cristo, era el regalo más caro que se le podía hacer al niño Jesús. Ese regalo, es la mirra, en la época de Jesús costaba 7 veces más que el oro. Es un ungüento funerario, como os decía, y con él se hace evidente que lo realmente importante para la Iglesia cristiana es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, para terminar con mejor sabor de boca, os cuento una anécdota, una leyenda. En los Reyes Magos es una fiesta que es muy tradicional de España, ¿vale? En otros sitios, pues en Italia Befana, la bruja buena, bueno, podríamos hablar de San Nicolás como germen de Santa Claus, de Papá Noel, etcétera. Pero los Reyes Magos son muy, muy, muy guays para España. Aquí hay una costumbre y es que la noche del 5 de enero todos nos ponemos nerviosos, limpiamos nuestros zapatos y los ponemos debajo de donde sea para que los reyes nos dejen los regalos. Los Reyes Magos, o la celebración de la fiesta de los Reyes Magos vinculada a la infancia, toma mucha fuerza en el siglo XIX. Y en ese momento la Iglesia se tiene que inventar leyendas y cuentos para que expliquen o de alguna manera certifiquen que los Reyes Magos son dadores de regalos para los niños. Entonces hay un cuento muy bonito y muy cortito que a mí me gusta contar mucho, y es que la Iglesia se inventa un cuento en el que nos habla de la infancia de Cristo y nos dicen que 2 amiguitos que jugaban con Jesús de repente dicen, jo, pobrecito, porque es que fíjate, mira qué pobre es, no lleva zapatos, siempre va descalzo, etc. Entonces, un día esos niños abrieron sus huchas, sacaron dinero y querían comprarle unos zapatitos al niño Jesús. Entonces, como no tenían dinero para comprar unos zapatos nuevos, se fueron y compraron unos de segunda mano. Entonces, como estaban muy sucios y les daba vergüenza regalárselos a Jesús así, lo que hicieron fue limpiar esos zapatos, dejarlos en la noche al relente, al balcón, para que se secaran con la idea y la intención de regalárselos al día siguiente. Entonces, cuando ellos fueron a por los zapatos para regalárselos al niño Jesús, su bondad había sido premiada y los zapatos aparecieron llenos de regalos. Entonces, bueno, con eso y sabiendo que me he quedado muchas cosas en el tintero para otras ocasiones, despedimos esta pequeña charla sobre la Navidad. Entonces, dejo de compartir mi pantalla, ¿vale? Tenéis los micros silenciados, pero vosotros los podéis abrir y preguntar cualquier cosa. Voy a parar la grabación para que por la ley de protección de datos no se os vea